Can Yaman. Madre mía, que se ha liado con esas manchas en su cuerpo. De repente todos hablando de si su salud está en peligro, si es algo grave, si es estrés. Un salseo total, señores. Lo primero que vi fueron las fotos, y sí, llamaron la atención. Unas manchas que no parecían nada normales. Y claro, en cuanto sale una foto de Can Yaman, el mundo entero se pone a investigar. No hay paparazzi que se le escape. Pero esta vez, no era solo por su último romance o su nuevo proyecto. La cosa iba más seria. Muchos empezaron a especular, ¿verdad? Que si el exceso de trabajo, que si el estrés de ser tan famoso, que si la dieta. La gente ve una cosa rara y ya se imagina lo peor. Y con Can, que siempre está en el punto de mira, pues más todavía. Es que este chico no tiene un día tranquilo, siempre está en boca de todos. Para ser honestos, a mí también me sorprendieron esas imágenes. No es lo típico que ves en un actor tan joven y en forma, al menos en apariencia. Siempre lo vemos con abdominales de acero, súper atlético y de repente ¡zas! Esas marcas. ¿Te quedas pensando, qué le pasa a este hombre? Lo que yo creo que está pasando, y esto es solo mi opinión, es que la vida de estrella de Hollywood, o estrella internacional, porque Can está en ese nivel, es una locura. Viajes constantes, rodajes interminables, presiones de productores, de fans, de la prensa. Es una bomba de relojería para el cuerpo y la mente. A cualquiera le saldrían las cosas, por muy fuerte que esté. Y claro, luego están los rumores, ¿no? Que si es una reacción a algún tratamiento, que si ha estado entrenando de una forma muy intensa y le ha afectado. Hay de todo. Algunos dicen que es algo tan simple como una alergia o algo de la piel que se puede curar. Otros que es una señal de que algo más importante está pasando por dentro. A mí me da pena, la verdad. Porque le vemos siempre tan seguro, tan potente y esto te hace pensar que detrás de esa imagen perfecta, también hay un ser humano que sufre, que se cansa, que puede tener problemas. Es fácil juzgar desde fuera, pero vivir así, con esa exposición constante, tiene que ser durísimo. Y a ver, ¿quién no ha tenido alguna vez un problema de salud por estrés? Yo me he llegado a encontrar fatal por dormir poco y tener 1000 cosas encima. Imaginaos a Can, que se pasa medio año en un país, medio en otro con gente mirándolo todo el rato. Cualquiera se pone malo. Lo que sí tengo claro es que esto va a dar mucho que hablar. Y seguro que hay gente que saca tajada de todo esto, ¿eh? Que empieza a vender cremas milagrosas o dietas secretas para curar las manchas de Can Yaman. No os creáis nada. Más allá del salseo, lo importante es que ojalá se recupere pronto. Que tenga tiempo para descansar y cuidarse. Porque al final es un actor joven y con muchísimo talento. Sería una pena que su carrera se viera afectada por esto. Y lo de la salud en peligro yo creo que es un poco exagerado llamarlo así, a no ser que haya algo que no sepamos y que sea más grave. Pero sí que es una llamada de atención, ¿no? Una señal de que hay que parar, respirar y cuidarse. Lo que sí me intriga es cómo va a gestionar esto él y su equipo. Si van a ser transparentes, si van a salir a dar explicaciones o si van a dejar que la gente siga especulando. Con Can Yaman nunca se sabe. Así que mi opinión es que sí, las manchas son raras y han dado mucho que hablar. Y sí, es posible que la vida de estrella le esté pasando factura. Pero de ahí a decir que su salud está en peligro, esperemos que no. Ojalá sea solo un susto pasajero. ¿Y vosotros qué pensáis de estas manchas de Can Yaman? ¿Creéis que es algo serio o solo una reacción al estrés y la vida tan intensa que lleva?